estudiando. Y cuando estamos dentro de una gestión puntual, es importante que ustedes sepan que no necesariamente vamos a ir en orden con el proceso administrativo, ¿sí? O sea que sí o sí vamos a ver planificación, organización, dirección y control, ¿sí? Cuando ya estamos en la gestión, puede ser que necesitemos controlar algunos elementos que definimos a nivel de organización. Fíjense en que ahora con el tema de la pandemia, esta variable externa que fue el confinamiento, el aislamiento, hizo que las organizaciones tuvieran que redefinirse y establecer, digamos, otro tipo de pautas o modalidades de trabajo para las personas, ¿sí? Entonces, en base al control que se usó de las pautas que había en el ambiente, ¿sí? Se generaron, digamos, algunas pautas para reorganizar las actividades. De la misma manera, digamos, ocurre con la dirección y con la planificación. Nosotros en cualquier instancia de la gestión podemos trabajar con una u otra de las funciones, ¿sí? El control siempre va a ser una función soporte muy importante tanto para la planificación, la organización y la dirección. ¿Por qué? Pregunto, pregunta de examen, capaz que pueda hacer. En base a lo que ya trabajamos. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Repetir la pregunta? Sí, están viendo en pantalla, ¿no? Yo creo que hice algún Sí, lío con profe, mis se ve. accesos, porque estoy 2 veces. Y de hecho, no sé si ustedes sienten bien cuando yo hablo o sienten como que se multiplexa mi voz. No, Yo se siente escucho bien bien. tu Yo voz, escucho profe. bien. Sí. ¿Se escucha bien? ¿No? ¿Están viendo en pantalla ahora? No, porque yo veo, Sí, No, profe, yo veo Mónica, no se ve. ¿no? un coso de Denme un planeación, segundito. organización, control y dirección. Bueno, ahora salí, pero vuelvo a compartir. Estamos ahí. Y les había preguntado por qué el control es una función soporte importante para el resto de las otras funciones cuando Porque estoy gestionando. dependiendo del resultado, y eso o sea, en el control se ve si llegamos o no a los resultados que queríamos, y dependiendo de eso hay que ver si hacemos cambios o seguimos por el mismo camino. Bueno, muy bien. Verifica, profe, El que cada control proceso me se hizo bien. permite, perfectamente, el control me permite que yo vaya validando si voy en el camino adecuado, ¿sí? Tanto si planifiqué definiendo un objetivo y un camino a seguir, tanto como si di pautas de organización respecto a la administración de mis recursos, o bien si estoy conduciendo adecuadamente a la gente, ¿sí? Bueno, un concepto que nosotros tenemos que tener muy en claro, que el control podemos generarlo o ejecutarlo en distintas instancias del tiempo, ¿sí? Y voy a ir a una filmina que preparé al final porque esto creo que es importante que lo tengamos claro desde un principio, porque el control es la herramienta que me permite que yo pueda tener resultados eficientes, ¿sí? En la medida que me organice para ejercer el control y que defina, digamos, herramientas específicas de control, ¿sí? ¿Se acuerdan de este dibujito que está en pantalla? ¿Se acuerdan cuando se los puse para explicarles? Para la planeación.
Y se los puse cuando estábamos trabajando con planificación y yo les había hecho el gráfico porque me parecía interesante para mostrarles cuando yo planifico, me paro en un punto específico del tiempo, me fijo dónde estoy, defino el objetivo, es decir, hacia dónde quiero llegar, y establezco posteriormente cuáles son los pasos, las rutas o caminos que se van a traducir en acciones, ¿sí? Que no es otra cosa más que la gestión dentro de los procesos de empresa para cumplir precisamente con ese objetivo. Bueno, esto es cuando yo planifico. Cuando yo voy a controlar, puedo pararme antes de gestionar, o sea, antes de que yo empiece a caminar, que empiece a accionar, que empiece a realizar mis tareas, y puedo definir acciones. Yo me paro y digo qué es lo que no debería hacer, qué es lo que no debería ocurrir, qué es lo que sí debo, digamos, generar dentro de todo este proceso, y defino acciones de control, ¿sí? Ese control también lo puedo hacer durante el accionar, o sea, mientras yo estoy gestionando, voy viendo cómo voy avanzando, no espero a que termine el cuatrimestre, sino que voy controlando cuáles son mis resultados y voy generando cambios, ¿sí? Y también puedo hacer el control cuando yo ya hice lo que tenía que hacer, que esto es en realidad uno de los conceptos primarios de control, en donde yo esperaba a terminar de hacer la actividad, ver el resultado y recién digamos ver cómo es ese resultado. Y normalmente, digamos, en sus primeras instancias, buscar responsables, ¿sí? Cuando antes de la acción o durante de la acción, yo estoy gestionando de manera tal que tengo la posibilidad de rápidamente generar acciones correctivas y poder cambiar los resultados. Al final de mi camino y ya el resultado está, y lo único que puedo hacer es ver, digamos, cómo salió, y si cuando retomo mi actividad, cómo la voy a realizar para poder corregir, digamos, si el resultado no fue el esperado. ¿Sí? Nosotros en lo que son las demandas del mundo moderno, tenemos que pararnos siempre en ver de definir controles de tipo preventivo y controles durante la actividad. ¿Para qué? Para que yo pueda impactar sobre el cumplimiento de los resultados para llegar lo más próximo, digamos, a los objetivos que tenemos definidos. ¿Bien? Bueno, ¿está claro esto? No espero a que todo ocurra, sino que permanentemente voy viendo, digamos, qué es lo que tengo que ir corrigiendo y o modificando. Yo esto les decía que también es uno de los parámetros muy importantes que buscan las empresas cuando van a contratar a alguien, ¿sí? Es que tengan lo que se llama autogestión y autocontrol. ¿Bien? Una herramienta muy importante si yo quiero ser un profesional exitoso. Bueno, vamos a retomar entonces la definición de control, y nosotros habíamos dicho que el control consiste en verificar si los resultados alcanzados coinciden con los objetivos planificados, de manera de detectar desviaciones si existieren y proceder a su corrección a través del proceso de retroalimentación para mantener el equilibrio dinámico de la organización, ¿sí? A mí me gustan las palabras clave porque estos nos ayudan a que fijemos los conceptos. Fíjense en que acá cuando hablo de control, hablo de una comparación. ¿Qué es lo que comparo en el proceso de control? Pregunto, ¿no?
los resultados con Lo- lo que se esperaba. Con el objetivo Los definido. resultados Los con estándares. los objetivos, muy bien. Exacto. En el control, una vez que comparé, analizo. ¿Qué es lo que analizo? Los estándares con los objetivos, profe. Sí, eso ya comparé. ¿Qué voy a analizar ahora? Analizo, digamos, qué actividades ocurrieron para que haya desviaciones, por ejemplo. O sea, qué hicimos mal. Bueno, poder corregirlo. muy bien. Yo ya tengo, de la Profe, comparación, yo ya tengo un resultado. ¿Sí? ¿Quién estaba hablando? Eso iba a decir que analizo los resultados. Analizo los resultados, muy bien. Y el analizar significa que no me quedo con que hubo una desviación positiva o una desviación negativa, sino que veo por qué llegué a ese resultado, cuáles son las causas o motivos, cuáles son los procesos que quizás no se realizaron adecuadamente y tengo que modificarlos, ¿sí? Muy bien, y la última palabra clave es corrijo o refuerzo. ¿Qué es lo que corrijo o refuerzo? Los resultados, profe, que te dio. Los resultados ya no puedo corregir. Las Ya está el acciones, profe. resultado. Las ¿Cómo? acciones. Bueno, las acciones o los procedimientos, ¿sí? Veo que tengo que cambiar o veo en que tengo que seguir, digamos, fortalecido. ¿Bien? Bueno, si nosotros tenemos estas tres palabras claves bien identificadas, podemos dar nuestra propia definición de control, ¿sí? Fíjense lo que dice Chiavenato, que dice que la función del control es asegurar que los resultados de aquello que se planeó, organizó y dirigió se ajusten tanto como sea posible a los objetivos establecidos. En la pirámide organizacional, repasemos un poco de las primeras unidades, qué tipo de objetivos podíamos encontrar. Fíjense en que yo acá gráficamente les estoy presentando todo lo que vimos desde la unidad 1 hasta esta unidad, ¿sí? ¿Quién podría, antes de responder esta pregunta, leerme el gráfico que yo estoy poniendo en la pantalla y decirme qué elementos están presentes ahí en ese gráfico? La organización. Bueno, está presente la organización, muy bien, ¿qué más? Está presente, pregunto, la organización como entidad o como función. Como entidad. ¿Alguna otra respuesta? ¿Cómo función, profe? Como Las dos, entidad, una, profe. una y una. Una y una, profe. A ver quién. Una y una. ¿Por qué una y una? El triángulo es la entidad y en el proceso administrativo está la función. Muy bien, están las dos presentes. El triángulo es la entidad, está representando a la organización como entidad, y tenemos que esa organización-entidad, como ya está en acción, está haciendo uso del proceso administrativo para organizarse. Bueno, ¿qué más le dice ese gráfico de todo el gráfico? El contexto puede ser. Controlar si ustedes saben o no. El contexto, profe. ¿Listo? Sí, profe, el contexto, lo que sería con la franja roja, creo que hace referencia al contexto. ¿Ese nomás forma parte del contexto?
Ese es el contexto Los dos externo títulos forman parte del general y contexto. el blanco sería el interno. Muy bien, ahí tenemos, digamos, nuestra organización entidad está dentro del contexto, el macro y el micro, porque las organizaciones son sistemas abiertos, es decir, que se vinculan permanentemente, digamos, con el contexto. ¿Y qué más? ¿Qué más dice el gráfico? Para poder, Que hay un líder, profe. bueno, La personita hay esa no es un líder y qué más hay. Hay cultura dirección. organizacional, no es eso, profe, nada que ver. Hay. Sí, también está, al líder lo puse ahí justamente porque esperaba que me digan que hay definiciones de cultura organizacional implícita. Y bueno, ¿qué más para llegar al cumplimiento de objetivos? Que es la pregunta que le hice, que les vuelvo a leer ahí lo que dice Chiavenato, dice, la función de control es asegurar que los resultados de aquello que se planeó, organizó y dirigió se ajusten tanto como sea posible a los objetivos establecidos. Que me hablen de esos objetivos, ¿dónde podemos encontrarlos dentro de este gráfico? Dentro de la pirámide, profe. Bueno, dentro de la pirámide hay objetivos y también hay en otras partes. En la función de planeación, profe. Bueno, en la función de planeación sí definimos, digamos, sí o sí definimos los objetivos. ¿Cuáles son los primeros objetivos que nosotros definimos tener planteados? Los que necesitamos tener como guías de acción. Capítulo 3. ¿Y si puede ser? ¿Cómo? Los Más fuerte. objetivos de la organización, profe. La misión Sí, pero y la ¿cuáles? visión. Cuando digo objetivo, Objetivos es generales. Sí, objetivos generales pueden ser, pero ¿cuáles son los primeros que yo tengo que tener definidos, los que permanentemente tengo que estoy viendo, digamos, si voy cumpliendo? Principalmente ¿a dónde queremos llegar, profe? ¿Y qué es el a dónde Misión. queremos llegar? Misión y visión. La misión y visión. La misión y la visión. Cuando acá Chiavenato dice que la función de control me permite asegurar los resultados y habla de los objetivos y lo que yo le estaba preguntando, el primer objetivo que nosotros definimos para poder transitar a través de las acciones de la organización es la misión y la visión. Y el control me permite mirar permanentemente si todas las acciones que yo estoy realizando conducen a que yo cumpla con mi misión y que cumpla con mi visión. De la misma manera, con los objetivos generales, con las metas, ¿sí? Con los objetivos, digamos, que encuentro en cada uno de los niveles de la organización y que encuentro en cada una de las funciones administrativas de la organización, ¿sí? Fíjense ustedes que justamente la figura del control es lo que va a hacer que yo permanentemente esté revisando mi camino y esté mirando si estoy cumpliendo, digamos, con toda la jerarquía de objetivos que nosotros estudiamos que existen dentro de la organización, ¿sí? Por eso acá me parecía importante ponerles este grafiquito, porque cuando ya llegamos a la función de control, nosotros tenemos nuestra organización entidad, que la tenemos inserta dentro de un contexto, y en donde tenemos determinado todo lo que es la planeación estratégica,
y tengo definido toda mi jerarquía de objetivos para que cada una de las personas que trabaja dentro de la organización sepa qué se espera de ellos y sepa puntualmente, digamos, hacia dónde tiene que llegar. ¿Sí? Bien, les había puesto acá un ejemplito rápido para analizar todo esto de la definición de control y que está asociado con lo que es el proceso de control en sí. Suponemos que al comienzo del cuatrimestre hemos definido como objetivo aprender y aprobar la materia con 9. Me presento a la primera mesa de julio y en la mesa de julio no apruebo la materia, ¿sí? Fíjense, lo primero que hago es comparo los resultados con mis objetivos, me saqué un 3 y había planificado aprobar con 9. En realidad había planificado aprobar y aprobar con 9, ¿sí? Tenía dos objetivos ahí muy claros. Bueno, analizo ese resultado, mi resultado es, no aprobé, tengo un 3. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, vi que no supe contestar a ninguna de las preguntas, tampoco pude exponer adecuadamente los temas que me tocaron, tomé conciencia que fui a muy pocas clases, que estudié de apuntes prestados, que le dediqué solamente unas cuantas horas a leer en la semana y no había comprendido bien los conceptos. Bueno, eso es el análisis que yo hago del resultado. Detectar específicamente qué es lo que no hice bien para no llegar, digamos, al resultado que me había propuesto. Bien, a partir de ahí, en este caso, digamos, como hay una desviación negativa, no cumplí con el objetivo, ¿qué es lo que hago? Corrijo o modifico las acciones a realizar. No me quedo solamente con el resultado, ¿sí? Sino que acciono en consecuencia. Ese proceso en donde yo genero una acción es lo que vamos a ver ahora como proceso de retroalimentación. Es decir, que yo tengo cierta información y en base a esa información voy a generar acciones para poder cumplir con mi objetivo. ¿Bien? Bueno, esto lo habíamos visto en la clase pasada también en el ejemplo del call center y en el ejemplo de Nati Cosas Dulces con el tema de los objetivos de producción. Bueno, también vimos la clase pasada las fases o etapas del control, que son las distintas instancias por las cuales yo debo pasar, digamos, para tener un control efectivo. Y habíamos hablado del establecimiento de estándar, que son, digamos, son las bases sobre las cuales yo voy a poder comparar y ver cómo fueron mis resultados, ¿sí? Si yo no defino los estándares y no puedo hacer uso, digamos, del proceso de control, porque si no tengo contra qué controlar, mal puedo, digamos, analizar o detectar desviaciones, ¿sí? Entonces, la primera acción o la primera etapa es sí o sí definir los estándares, a dónde yo quiero llegar y cuál va a ser el parámetro de medición, ¿sí? En segundo lugar, lo que tengo que hacer, una vez que yo ya gestioné, tengo un resultado, voy a medir mi desempeño. Medir mi desempeño es ver el resultado real contra el estándar que yo había fijado. ¿Sí? Ahí siempre me adelanto yo con el tema de la medición de desempeño. La medición de desempeño es el resultado que yo obtuve. Y en la tercera etapa, ahí comparo mi resultado con el estándar que fijé. En base a la variación positiva o negativa que tuve, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a generar acciones correctivas. O sea que redefino cómo voy a hacer yo determinada actividad para que esto, digamos, me permita obtener el resultado que yo tengo propuesto.
Bien, bueno, eso habíamos visto detalladamente la clase pasada y habíamos quedado en el concepto de retroalimentación. Y esto es muy importante también que lo entendamos bien porque a veces les cuesta un poco y si no lo entendemos quedamos con una idea difusa o vaga y la idea es que lo tengamos bien en claro, ¿sí? La retroalimentación es el proceso por el cual, detectadas las desviaciones, se procede a realizar las acciones correctivas, ¿sí? Dentro de la organización para el cumplimiento de los objetivos. El retroalimentarme significa que yo veo qué resultados tuve y cómo voy a corregir o cómo voy a fortalecer lo que vengo haciendo en el caso de que no haya llegado al resultado previsto, ¿sí? Implica que yo tengo un resultado y sobre ese resultado genero una acción concreta. No me quedo con el resultado solamente, sino que genero una acción concreta y esto normalmente se traduce en lo que es un plan de acción dentro de la organización. O sea, no llegué al resultado, algo hice mal, bueno, defino un pequeño plan de trabajo con acciones concretas para corregir mis acciones y de manera tal para que cuando realice nuevamente el proceso, en el caso del ejemplo, cuando vuelva a rendir el examen, yo esté en condiciones de cumplir con mi objetivo. Gráficamente, el proceso de retroalimentación, nosotros establecemos estándares, tenemos un resultado determinado, comparamos ¿sí? el resultado contra los estándares, entonces acá precisamente identifico las desviaciones, hago un análisis de las causas de esas desviaciones, genero un plan, un programa de acción correctivo y lo implemento, ¿sí? O sea, genero una modificación en lo que yo tenía definido y lo implemento. No me quedo solamente con que obtuve un resultado negativo o positivo, sino que genero una acción concreta correctiva o bien refuerzo lo que yo ya venía haciendo. ¿Sí? ¿Está claro el concepto de retroalimentación? En términos simples, digamos, es tener la información de la desviación y poder accionar en consecuencia, ¿sí? Definir qué es lo que voy a hacer para poder cumplir con el objetivo, ¿sí? ¿Es diferente la retroalimentación que se hace en el control que la retroalimentación que se hace en todo el proceso administrativo o es la misma? Tipo, yo hago la retroalimentación en el control y no tengo que hacer para todo el proceso de administrativo. No sé si me entienden. Depende de qué esté controlando, ¿sí? Yo puedo controlar puntualmente una instancia de planificación, ¿sí? Y modificar solamente eso. Decir, bueno, yo planifiqué que voy a estudiar todos los días 1 hora y después cuando analizo veo que no estudié 1 hora, sino que estudié, digamos, el último fin de semana. O sea, la planificación estuvo bien, lo que no hice bien es ejecutar la planificación como la tenía prevista, ¿sí? Entonces ahí tengo que reforzar mis hábitos y todos los días estudiar 1 hora, ¿sí? Puede ser que asociado a eso yo tenía previsto organizarme y como sé que me cuesta muchísimo sentarme a estudiar, conseguir un compañero de estudio para estudiar con ese compañero. Resulta que conseguí el compañero de estudio, pero el compañero de estudio tenía los mismos inconvenientes que yo, ¿sí? Ahí en realidad en el proceso de organización también hubo un error en no, digamos, tener el equipo de estudio realmente adecuado. Entonces eso también lo tengo que revisar
y tengo que conseguir un compañero adecuado donde podamos integrarnos, podamos interactuar y, digamos, conseguir mejores resultados, ¿sí? Yo puedo controlar, digamos, todo lo que es el proceso desde la planificación, organización, dirección, o bien puedo simplemente controlar una acción concreta, ¿sí? Y bueno, depende de lo que yo controle, esa retroalimentación va a abarcar todas las fases del proceso o simplemente una sola de las funciones administrativas, ¿sí? Depende de lo que yo esté controlando, ¿sí? Depende de cómo yo también haya organizado mi sistema de control. ¿Está más claro? Sí, profe. Y sí o Tengo un si no, comentario así para hacer, profe, que me acordé. Yo el sábado, sí, a cuando ver, habló sobre, no sé qué era de River y Boca, no sé qué de eso, yo me había estudiado y me dormí, pero me había estudiado todo, me leí noticias de la Conmebol y eso, y ahora que estoy viendo esto me hizo acordar, ¿puedo decirle nomás así rápido? sí, dale, viene bien. Yo había buscado información en eso y leí que hubo errores administrativos desde la raíz, o sea, de la Comebol. Vio que a River le hizo jugar con cierta cantidad de jugadores que eran medio injusto o algo así, no sé qué. Bueno, al parecer le hizo a otros dos equipos también lo mismo. Y hubo muchas manifestaciones así por Twitter y eso, donde decían que el error venía de la Comebol, porque no solo le había hecho eso a River, ya venía haciéndole a otros equipos y en especial de Colombia. Después también hay un error administrativo con el director técnico que no inscribió muchos jugadores, por así decirlo. Eso era lo que yo había visto, que había un error de administración en la Comebol y el director técnico. Bueno, sí, el de la Comebol no lo leí, sí leí el de River, que en el caso de River, algunos de tus compañeros dijeron que no fue decisión de Gallardo, pero bueno, River como institución tenía la opción de poner en lista 50 jugadores y puso solamente 32, ¿sí? Y bueno, después vino la pandemia, se contagiaron todos, quedaron con el equipo en situación crítica y tuvieron que tomar otro tipo de acciones, digamos, para seguir adelante, ¿sí? Bueno, ahí justamente cuando uno analiza la decisión que hemos tomado, hay un proceso de retroalimentación implícito para ver qué es lo que no hice bien y Sí, para por eso, profe, tenerlo la presente en otras retroalimentación oportunidades, ¿sí? tendrían que haber hecho los de la Comebol cuando ya hicieron, porque le hicieron a tres equipos, a dos que fueron de Colombia. En el segundo, bueno, ya tendrían que haber hecho un Bueno, plan administrativo o algo que le están haciendo las cosas mal porque le obligó a claro, otro tendrían equipo también a que jugar haber con menos jugadores. modificado, digamos, su postura. Bien, muy bien, eso es justamente, digamos, un proceso de retroalimentación cuando uno analiza lo que pasó y ve, digamos, qué acción tiene que corregir, qué es lo que tenemos que corregir. ¿Mm? Entonces yo me retroalimento, tomo la información esa del análisis para accionar de otra manera y obviamente para conseguir mejores resultados. ¿Bien? Esto Profe, nosotros lo tenemos que hacer de manera permanente, ¿sí? ¿Sí? sí, por el asunto de la Conmebol no tomó medidas con River por el tema de los jugadores, porque ya los otros equipos de Colombia también le había dicho el mismo discurso que a River, que se le dio oportunidad de anotar 50 jugadores y no lo hicieron. Y es como que ya lo establecieron ellos así de la Conmebol, porque si eran, o sea, si tomaban medidas distintas con River, los otros equipos le iban a reclamar por qué no tomó medidas anteriormente con otros equipos y así viceversa, iba a haber un lío administrativo. Lo de la Conmebol es lo de los 50 en ambos casos.
con River y Sí, los sí, sí, otros equipos, ¿sí? sí, profe, sí. Sí, en esos casos, cuando fíjense en que esto era una norma, o sea, la norma es que yo podía inscribir hasta 50. Yo organización decido qué hacer dentro de esa norma o dentro de esa regla. Y bueno, y si yo tomé mal la decisión, es lógico que ahí que la Conmebol no vaya a modificar porque deja de ser objetivo, ¿sí? Si no lo hizo antes para los otros equipos, más allá que haya sido una situación de fuerza mayor, porque todo el tema del COVID está generando situaciones, digamos, que son poco lógicas y con mucha incertidumbre, ¿sí? Pero bueno, si fue así, es como que ya no lo había hecho con los otros dos equipos, hacerlo con River era como injusto, digamos. ¿Bien? Muy bien, me encanta que miren y que vayan asociando los ejemplos, porque esto nos permite que entendamos mejor los conceptos de administración y aparte esto de tener agilidad en que uno pueda analizar situaciones y por más que nosotros no estemos dentro de la organización, el poder analizar y ver qué es lo que haríamos nosotros es importante porque eso nos da agilidad, digamos, en la aplicación de la materia. ¿Bien? Muy bien, vamos ahora que ya entendemos el control, que es esta función tan que permite ir generando acciones proyectivas para cumplir nuestros objetivos. Vamos a hablar del tramo de control y fíjense en ustedes que el tramo de control es la cantidad de personas que puede manejar eficientemente un jefe, ¿sí? ¿Cuántas personas puedo tener yo bajo control? Obviamente, digamos, la definición de esto va a impactar en la estructura que yo voy a tener dentro de la organización y también en los formatos de información y de comunicación. Bien, cuando hablamos de tramo de control, hablamos de lo que es la supervisión efectiva, y yo tengo una supervisión efectiva cuando puedo controlar realmente a las personas que están bajo mi dependencia, ¿sí? Y supervisar significa que yo manejo todo el proceso de planificación, de organización, de dirección y de control, ¿sí? ¿Cuánta gente puedo tener a cargo? Fíjense en que esto de la virtualidad nos ha cambiado nuestro tramo de clases, ¿sí? Antes estábamos acotados por una cuestión de espacio físico en la actividad y hoy este año, porque el año pasado no ocurría eso, o este año con CISCO nosotros podemos tener, digamos, una cantidad ilimitada de alumnos de clase y pregunto yo, el tramo de control que yo tengo con una clase de 150 promedio, ¿es el adecuado? Miren la definición de tramo de control. El tramo de control es la cantidad de personas que puede manejar eficientemente un jefe. Somos muchas personas para un solo jefe. Pero ahí está Bueno, el asunto, porque hay una estructura organizacional que divide a los alumnos en la No clase entendí, profe, ¿puede práctica reformular? en promedio entre... yo pregunto, digamos, si en nuestras clases el tramo de control es el adecuado. Algo respondí Yo ya, creo que pero sí, vuelvo a porque preguntar usted porque creo siempre como que que niveló las actitudes, a pesar de que por ahí comentamos más, comentamos menos, por ahí nivela siempre. O sea, no sé, como cuando se va a armar más o menos, usted sabe controlar bien la situación.
A ver qué más. ¿Alguien dijo algo más? Normalmente en la clase son 150 personas. No sé, a ver, voy a dejar de compartir para ver cuántos son. Hoy 80 por contabilidad, hoy nos bajó el promedio. ¿Creen que nuestro tramo de control es el adecuado? Sí, profe. ¿Por qué? Porque, Miren lo que van a contestar. bueno, me callo. Yo creo que sí, profe, porque maneja eficientemente y explica bien. O sea, creo que la mayoría estamos aprendiendo. O sea, hace la filmina, eso, administra bien el contenido que va a dar en cada clase y explica bien. También administra el tono de voz y eso, no sé. ¿Algo? ¿Acepta esta respuesta? Profe, yo creo que em, independientemente de que usted le vaya bien con toda esta cantidad de gente, según el concepto, creo que estaría excedida la cantidad de personas, ¿no? Y por eso puede ser que, que tengamos los profesores de práctica, que nos dividamos en grupos de 20 más o menos, es más eficiente. Bueno, Puede entonces, ser que no, muy bien eso, pero ¿está bien o está mal el tramo de control? Está bien, profe. Para mí que sí, está Porque, bien, sí, profe. porque no solamente se queda no queda acá, se pasan entre la profesora de práctico y usted informaciones. Por ejemplo, usted le pregunta a la profesora de práctico o la profesora de práctico le dice a usted, tiene que reforzar. Para mí el tramo de control está, o sea, no se queda solamente con lo que queda en el día. Ahí vamos a conceptos ya importantes, así como lo están diciendo. Esperen que voy a buscar una filmita. Un jefe siempre tiene que ser, no pueden ser dos. Para que nos quede. ¿Cómo? Que un jefe tiene que ser, no pueden ser dos, porque por ejemplo... No escuché lo la profesora de práctica y usted serían como nuestras jefas, por así decirlo. Bueno, por ahí vamos. Fíjense en acá, a ver, esperen un poquitito que estoy mirando yo y estoy pensando que ustedes están... Profe, ¿eso sería el control organizacional? A ver, déjenme un segundito que estaba silenciada. Fíjense, ¿ven en pantalla ahí? Profe. Sí, bueno, fíjense, este es el organigrama de la cátedra, ¿sí? Acá el profesor de la MEA, acá estamos cada uno de los adjuntos, y de cada uno de los adjuntos están los profesores de práctica. Y ustedes están dependiendo de los profesores de práctica, ¿sí? Con lo cual, mi pregunta era, ¿es adecuado el tramo de control que nosotros estamos teniendo? En realidad era una pregunta, digamos, con trampa, porque yo les dije, estoy teniendo en la clase 80 personas, normalmente somos 150, ¿sí? Yo les controlo a ustedes directamente. No. Sí, no, Profe, porque algunas pero sí veces nos influye. hace la encuesta esa y ahí sí nos está controlando si leímos o no leímos o eso. Bien.
Muy bien, fíjense que cuando les hago la encuesta, ¿puedo hacer yo el control ahí? ¿Puedo controlar? Sí, porque estoy usando una herramienta de control automática. No tengo yo que estar, por ejemplo, uno a uno tomándole asistencia y preguntándole si leyeron o no leyeron. Está bien, no todos responden, pero ese ya es otro tema. Pero uso una herramienta de control automática y me permite tener la información que yo quiero, ¿sí? Sí, profe, Yo en pero realidad, esa dentro de la información clase es teórica, más general y no específica. En cambio, la profesora de práctica creo que sí tendría una información más específica, porque ahí se daría cuenta quién participa más en su clase o eso. Independientemente si habla o escribe por el chat, no importa. Acá hacemos como que cuenta lo mismo, participa. Ahí creo que la profesora Fátima, le dije, Analía, me confundí. La profesora Analía tiene más información un poquito más específica que usted. Usted creo que tendría un poco más general, pero también bien. un chiquitito específico sí tendría, porque algunas veces nos deja tarea para hacer y hay que entregarle, pero la que creo que en ese punto gana un poco más información es la profesora Analia. Exactamente, en el tramo de control no es que ustedes dependen directamente de mí, ¿sí? Sino que quienes dependen de mí son la profesora Ana Clara, la profesora Analía, la profesora Mariana y el profesor Carlos Cuenca, ¿sí? Y ustedes dependen directamente de ellos, o sea, cada uno de los profesores tiene un promedio de ahora 35, 40, 50, depende de la comisión, lo cual, digamos, es un número manejable. Y con todas estas herramientas, digamos, que son tecnológicas, que nos permiten, digamos, poder tener algunos elementos puntuales que nosotros necesitamos dentro del proceso de control, ¿sí? Bien, muy bien. Entonces, ¿el tramo de control es el adecuado o no en la clase? Sí, es el Pregunta adecuado. de examen. Sí, es el profe. adecuado porque ustedes dependen directamente de los profes de práctica y con los cuales interactuamos de manera permanente y podemos articular algunas acciones concretas como para ir mejorando sus procesos de aprendizaje, ¿sí? Bien, en las organizaciones ocurre lo mismo. Bueno, de hecho, esto que yo les mostraba Profe, es independientemente vamos al primero. de la información que se dé, por ejemplo, acá hay un orden de jerarquía de control. Por ejemplo, la profesora Analía sabe cómo estamos yendo eso y eso le informa a usted, y usted después eso creo que le tiene que informar también al profesor de AMEA, ¿o no? A través de la planilla, eso Sí, con las notas. acá tienen O sea, en también hay pantalla, control cuando hay orden de jerarquía. fíjense en el... también hay, sí, son distintos niveles de control, ¿sí? Acá lo que estábamos hablando era el tramo de control, que es la cantidad de personas que yo puedo tener bajo mí y puedo tenerla, digamos, controlada. En el caso, fíjense, del profesor de la MEA dependemos 4 profesores adjuntos y ese es su tramo de control, ¿sí? 4 profesores adjuntos. De cada uno de nosotros dependen 3 o 4 profesores auxiliares, que ese es nuestro tramo de control, ¿sí? Y de cada profesor auxiliar dependen ustedes, que son grupos de 35 a 40 personas. El tramo de control es precisamente eso, la cantidad de personas, ¿sí? Que depende de un supervisor. Y cuando nosotros vamos a definir, digamos, si se puede o no puede la persona, digamos, controlar o cuánta gente puede controlar. A ver, esperen que vuelva. Vuelva mi Filomena. ¿Cuántas personas? Es la cantidad de personas que se puede manejar de manera eficiente. Puedo tener más o menos personas en función a el tipo de actividad que se realiza, o sea, si la actividad es compleja o demanda conocimientos especializados, el espacio de control es más reducido, ¿sí?
Si la actividad es simple y rutinaria, la cantidad de gente que puede depender de mí puede ser mayor. Una de las variables que acota el tramo de control es el tipo de actividad que yo voy a realizar. Otra de los elementos, digamos, que van a acotar o no el tramo de control es la capacidad de la persona que dirige. Si la persona es muy capaz y puede supervisar mayor cantidad de personas. Si no es tan capaz o su capacidad es limitada, obviamente que voy a tener que poner grupos más pequeños, ¿bien? Ahí ya tenemos dos elementos, la actividad y la capacidad del supervisor. La capacidad del subordinado. Si los subordinados son capaces, el alcance de control puede ser más amplio, y si no lo son, digamos, o tienen capacidad reducida, voy a tener un alcance de control más reducido, ¿sí? Fíjense en que esto de la capacidad del subordinado, en esta época de COVID, en donde tuvimos que pasar todos a entornos virtuales, y fue realmente todo un condicionamiento para las empresas de ver cómo hacían, digamos, para poder dar soporte a aquella gente que necesitaba mayores niveles de capacitación, y con lo cual por ahí, digamos, hubo redistribuciones de personal dentro de las empresas, ¿sí? Otro de los elementos, digamos, que permite que el tramo de control sea más amplio o menos amplio también son los recursos de la empresa, y básicamente hoy por hoy los recursos tecnológicos, ¿sí? La tecnología hace y simplifica determinados puntos de control que hace que a mí me sea mucho más fácil controlar. De hecho, fíjense en ustedes que nosotros no tomamos asistencia en la clase, pero si quisiéramos hacerlo, yo después puedo bajar de esta plataforma, digamos, quiénes son las personas que estuvieron presentes, y no me hace falta estar tomando asistencia, ¿sí? Puedo bajar a un Excel, digamos, quiénes estuvieron presentes, y rápidamente puedo tener la asistencia. O sea, no está previsto dentro de las resoluciones de la facultad que se tome asistencia, entonces no tomamos asistencia, pero sí lo podría tener, y sin tener, digamos, la pérdida de tiempo de estar llamándolos a ustedes uno a uno. Entonces depende de qué recursos yo tenga, y el control va a ser más simple o menos simple. Voy a poder tener más gente a cargo o no, ¿sí? También el tiempo del supervisor, del dirigente, depende de cuánto tiempo disponible tiene y en qué tipo de gestiones está involucrado para tener mayor o menor cantidad de gente, ¿sí? Y el último elemento que es importante dentro del tramo de control también es la situación geográfica. Bueno, en épocas de COVID, esto como que, y con las herramientas que tenemos disponibles, como que ya no es una situación tan determinante, pero sí el hecho de que yo no esté dentro de el mismo lugar físico también, digamos, acota el tramo de control, y sobre todo cuando no tengo tecnología disponible que me dé soporte como para poder tener algunos controles en automático, ¿sí? Bueno, estos son los elementos que yo tengo que tener presente cuando voy a definir qué cantidad de gente, digamos, puede controlar una persona, que es justamente lo que se define como tramo de control. Cuánta gente puedo tener a cargo. Estos son los elementos que hacen que yo pueda tener mayor o menor cantidad de gente a cargo, ¿sí? Bien, y vamos a pasar, por ahora ya vimos la definición, vimos lo que es el proceso de control, vimos lo que es el tramo de control, y vamos a ver algunos principios del control, ¿sí? Que son algo así como tips que yo tengo que tener en cuenta cuando voy a definir qué tipo de controles quiero hacer dentro de mi organización o dentro de mi equipo de trabajo, ¿sí? El primer principio que tenemos acá es el principio del objetivo, que obviamente si yo no tengo definido un objetivo, ¿puedo controlar? No, si no tengo definido un objetivo, no puedo controlar. Y en relación a esto del objetivo, había una pregunta que vi en el chat y estaba por responder y pasé a otra cosa. El establecimiento de estándar, Dafne, que pusiste ahí una pregunta, puede darse antes
de la planificación, cuando yo establezco los estándares, en realidad estoy en un proceso de planificación, ¿sí? Estoy planificando, estoy definiendo los estándares, que es la cuantificación de los objetivos y que es lo que va a dar lugar después, digamos, a que yo pueda ejercer el control. Establecer estándares o definir objetivos forma parte del proceso de planificación, ¿sí? Que venimos medio demorados. El principio de objetivo, bueno, es esto. Yo tengo que tener objetivos porque justamente es lo que después me va a permitir que valide mis resultados y que pueda generar acciones correctivas. Bien. Principio de eficiencia, esto también es re importante porque el control me tiene que permitir que yo vea, digamos, si es necesario generar acciones correctivas, el control tiene que inducirme y mostrarme ágilmente que yo estoy en esta situación. El principio de eficiencia también está asociado a que no tengo que controlar absolutamente todo, ¿sí? Sino que tengo que controlar aquellas cuestiones que son estratégicas, porque si yo controlo absolutamente todo dentro de mi organización, me paso controlando y obviamente los costos del control van a ser mucho más altos que los beneficios que yo tengo de controlar, ¿sí? Controlo cuando realmente es una actividad estratégica y cuando sé que, digamos, sí o sí tengo que mirar los resultados, ¿bien? Hay el caso de la asistencia dentro de lo que es la virtualidad y es un principio, digamos, en donde por hacer uso del principio de eficiencia y no tomamos asistencia, ¿sí? O sea, ustedes ya saben que en realidad participar de las clases es productivo, que le genera un diferencial respecto a no venir, y a nosotros en realidad tomar asistencia en la virtualidad no nos genera, digamos, ningún diferencial respecto a lo que es el dictado de la materia, ¿sí? El principio de establecimiento de normas, y yo para poder controlar tengo que tener normas precisas, claras, objetivas, si no en realidad no sé contra qué tengo que controlar, ¿sí? El objetivo de ventas de este mes va menos en función, no, tengo que tener normas claras, saber con claridad cuál es el objetivo numérico al que yo quiero llegar, tanto en cantidad como en calidad también muchas veces, ¿sí? El principio de la responsabilidad de control y obviamente digamos que quienes están dentro de la pirámide organizacional y están en niveles de supervisor, y cuando digo supervisor no solo es a nivel operativo, sino todo aquel que ejerce una acción de supervisor, es el responsable de controlar. Si tiene gente a cargo, es el responsable de controlar a su gente, y si realiza una actividad dentro de la organización, es el responsable de mantener el autocontrol de la actividad que está haciendo dentro de la organización. Y este principio lo puse a continuación del principio de la obligación de control porque están muy asociados, o sea, si yo soy el responsable de determinada actividad y es mi obligación ejercer el control antes, durante y después de realizada la actividad, ¿sí? Bien, otros principios. Bueno, el principio de la acción correctiva significa que si yo controlé algo, no me quedo con que el resultado fue negativo, sino que tengo que accionar en consecuencia. Justamente para eso realizo un control, para saber si voy bien sobre la marcha y para poder generar acciones concretas que me permitan cambiar los resultados que yo estoy teniendo, ¿sí? El principio de correspondencia de los planes es lo que venimos diciendo y que nos tiene que quedar muy fijo en la cabeza, que planificación y control van sí o sí de la mano. Si planifico, tengo que controlar y no puedo controlar si no planifico, ¿sí? Son como las funciones hermanas, que las funciones mellizas, digamos, planificación y control no pueden existir solas, sí o sí tienen que estar permanentemente vinculadas, ¿sí?
y obviamente que el control va a estar relacionado con el plan que yo defina y con el objetivo específico que yo haya determinado. Principio de adecuación a la organización, obviamente voy a definir los controles que yo necesite puntualmente dentro de mi organización, ¿sí? Para ello, obviamente, va a ser una tarea más, digamos, de planificar qué tipo de controles voy a tener yo dentro de la organización. Y el principio de flexibilidad de los controles, esto es claro, como es claro en cualquier actividad administrativa que yo realizo, que tengo que ser flexible. Si bien lo definí en algún momento, si las condiciones cambian y yo tengo que cambiar, digamos, las modalidades de control y tendré que modificar las modalidades de control. Esto, por ejemplo, lo que pasó dentro de la pandemia con aquellas empresas que todavía siguen controlando el horario de ingreso y egreso de las personas, que tienen inclusive un registro o que ponen la huella digital y demás. Y bueno, llegó la pandemia, quedamos aislados y esto no se podía hacer, con lo cual, digamos, tuvimos que cambiar el tipo de control. De hecho, en la facultad nosotros cuando íbamos a dar clase teníamos que pasar por sala de profesores, porque ahí, si bien no nos tomaban asistencia, firmábamos en el libro y como que ya decíamos, estábamos presentes y por ahí llegábamos medio con el horario justo, íbamos a la clase, por ahí Miguel Falcón pasaba a mirar si estábamos en la clase, porque obviamente, digamos, tenemos que cumplir con nuestro horario. Vino la pandemia y ¿qué pasó con el control de asistencia de nuestras clases? Y se dio mediante el tema de no entra Miguel a controlarnos en las clases, pero sí se lleva un control, digamos, de las videoconferencias, además que estamos teniendo y que dan fe, digamos, que estamos cumpliendo con el horario de nuestras clases. De hecho, no todos los profesores tienen el acceso a Cisco, pero bueno, Cisco, por ejemplo, es una buena herramienta de control para ver el cumplimiento, digamos, de las clases por parte de los profesores, porque quedan grabadas, digamos, las clases y hay un administrador que puede ver, digamos, puede ver de manera integral, digamos, todo este tipo de actividad, que sería una herramienta interesante, digamos, del control de asistencia sin haber sido creada o definido para eso, ¿sí? Eso es un punto muy importante que tienen ustedes en el programa de herramientas de control y en realidad no hay herramientas taxativas de control. Las herramientas de control se definen en función al tipo de organización que yo tengo, en función a la tecnología que tengo disponible, en función a los recursos que tengo disponibles. Ustedes van a ver, por ejemplo, que cuando van por ahí a hacer alguna compra en un comercio, hay todavía, digamos, en algunos comercios que tienen una planilla en donde van anotando con unos códigos raros que solamente ellos entienden, van anotando, por ejemplo, las ventas que realizan y si son en efectivo o si son, digamos, con tarjeta, y después obviamente que de esa planilla, digamos, harán un recuento para cuando hacen el cierre de caja, ver cuánto ingresó de dinero y cuánto, digamos, tienen en tarjeta, digamos, o en otros medios de pago, ¿sí? Obviamente en empresas que tienen sus sistemas de información disponibles, este tipo de control se hace en automático y yo presiono una tecla en el sistema y en automático me sale una planilla, no tengo que estar sumando ni restando cuánto vendí, sino que en automático sale una planillita en donde puedo hacer un control de caja y ver cuánta plata tengo en la caja y cuánto entró por tarjeta de crédito o por otros medios, ¿sí? Las herramientas de control las defino yo. Algunas vimos ya, por ejemplo, en la etapa de planificación, cuando hablamos de presupuesto y que dijimos que el presupuesto es la materialización o la cuantificación de los planes. Bueno, el presupuesto nos sirve como herramienta de control porque yo ahí puse, digamos, cuánta plata iba a gastar para publicidad, para combustible, para gastos varios, para cafetería. Lo hice al comienzo de mi año calendario, por ejemplo, y después cuando termino mi año puedo contra ese presupuesto ver si gasté más o menos de lo que yo había previsto, ¿sí? El presupuesto es otra herramienta de control que nosotros podemos utilizar.
Podemos definir las herramientas de control que a nosotros nos sean, digamos, simples y óptimas y que podemos definirla, digamos, con mucha flexibilidad. O sea, hoy puedo tener definido una herramienta concreta y mañana necesito otro tipo de herramienta y bueno, tengo que ser flexible en lo que tengo definido dentro de la organización. Y el último principio que les puse acá es el de retroalimentación, que justamente está asociado a esto que veníamos hablando, que si yo hago un control, justamente es para tener información de análisis que me permita accionar, ¿sí?, mediante acciones correctivas. Yo ejecuto un plan, ejecuto una acción, defino, digamos, una acción concreta que voy a realizar para poder hacer una corrección sobre aquello que está impidiendo que yo llegue al objetivo que tengo definido, ¿sí? Bien, bueno, en líneas generales, esos son los principios de control, que no son otra cosa que ítems que yo tengo que tener presente cuando voy a definir mi esquema de control de las actividades de organización, que como ya les decía, es una función soporte muy importante porque me permite que yo permanentemente vaya viendo, digamos, cómo estoy parada respecto al cumplimiento de los distintos objetivos que yo tengo dentro de la organización. Y en relación a esto hay otra basificación que dijimos que se da en los 3 niveles de la organización, que la actividad, la función también se da dentro de los 3 niveles de la organización, la función directiva se da en los 3 niveles y por ende el control se da en los 3 niveles de la organización. Obviamente las herramientas de control van a implicar que yo tenga que tener información más o menos detallada, voy a tener que hacer los controles con mayor o menor frecuencia de acuerdo al nivel de la organización, pero el control está presente tanto en lo que es el área estratégica, lo que es el área directiva y lo que es el área operativa. Obviamente, cada herramienta específica para el ámbito donde yo me estoy manejando, ¿sí? Y obviamente cada herramienta definida en función a lo que es mi estructura organizacional y lo que son los recursos que yo tengo disponibles dentro de la organización para poder controlar. Bien, y nos quedan unos minutitos, que nos queda justo para que lleguemos con los temas del día de hoy. Vamos a reforzar esto que yo les decía al comienzo y les mostré esta filmina que habíamos trabajado dentro de la instancia de planificación, en donde yo definía mis objetivos y mis acciones. Y bueno, y los tipos de control que yo puedo ejercer son el preventivo, que es el que hago antes, defino antes de accionar, antes de estar gestionando, ¿sí? Después tengo un control que es durante la actividad, ¿sí? Yo comienzo a hacer cosas y voy mirando de manera permanente, o sea, no espero a que llegue el parcial para ver que me fue mal o que me fue bien, sino que voy evaluando mis aprendizajes. Tengo todo un grupo de alumnos que permanentemente me mandan mail, cumple con las actividades que yo les doy, me mandan consultas y eso está muy bueno porque justamente ese es un tipo de control que están haciéndose ustedes mismos en relación a las consultas que me hacen y a las devoluciones que yo le hago. Es un control durante la actividad. Ustedes se están autoevaluando de cómo van sus aprendizajes y sobre todo se están autoevaluando en cómo ustedes mismos están desarrollando su pensamiento crítico, que eso es muy importante, ¿sí? El poder estudiar algo y tener una postura y poder decir, profesora, yo opino que el presidente de Colombia lidera o no lidera, o yo opino que Gallardo tuvo estrategias definidas, o yo opino que es importantísimo porque ustedes van desarrollando una habilidad, ¿sí?, muy importante, que es el trabajar con su pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, quienes están permanentemente en todo este proceso mandándome mail, y a veces me demoro un poquito en responderle, pero siempre les respondo,
justamente están ejerciendo un control de su aprendizaje durante esta actividad, ¿sí? Y obviamente tenemos un control que es posterior, que este control es por ahí el que menos me gusta, porque acá ya llegamos al resultado, ya gestionamos, ya accionamos, y simplemente es, digamos, como un dato estadístico en donde sí, me permite que yo tome acciones correctivas, pero ya no puedo ir generando acciones sobre los resultados. Ya este resultado cerró. Sí, voy a trabajar, voy a generar un plan de acción, pero para lo futuro. Mientras que en el control preventivo y el que hago durante la actividad, yo me preparo para ir trabajando con la función de control durante mi gestión, ¿sí? Fíjense en ustedes, les preparé yo un ejemplito que hoy dije, a ver, vamos a ver controles para que les quede bien claro lo del control preventivo y durante y posterior a la actividad. Dije, bueno, vamos a seguir con el tema de la pandemia, el COVID, que nos ha marcado, digamos, nos ha marcado rotundamente en todos estos tiempos, y más ahora que hemos retrocedido, digamos, por algunas cuestiones que quizás a nivel de control no se están realizando adecuadamente, y hablo del control de mi responsabilidad, de hacerme cargo de mis acciones. Fíjense en que cuando yo digo, me posiciono dentro de alguna organización que dice, bueno, vamos a frenar los contagios por COVID. ¿Qué tipo de controles preventivos tenemos? No hablo de la pandemia, hablo de los contagios, ¿sí? ¿Qué tipo de control preventivo tenemos para afrontar esta situación? Y fíjense en ustedes que como control preventivo hoy está la vacunación, que si bien no está abierta, digamos, todavía a full para todos los segmentos, es un tipo de control preventivo. Yo sé que he vacunado y tengo menor nivel de probabilidad de contagiarme, ¿sí? Sé que usar el barbijo es un control de tipo preventivo, porque el barbijo también hace que disminuyan los riesgos de que yo me contagie. El lavado de manos, obviamente, la higiene de las manos es otro tipo de control preventivo. El no tocarme la cara cuando estoy en espacios abiertos y estoy en contacto, por más que tenga barbijo y demás, es un control de tipo preventivo que por ahí no se lo está puntualizando, pero es importantísimo que no nos toquemos la cara cuando nosotros estamos en el medio externo, ¿sí? Otros tipos de controles preventivos, bueno, el distanciamiento está puesto. Bueno, y acá lo dejé, el hecho de que hay todo un submundo de procedimientos y cuestiones que no están autorizadas respecto a tratamientos del COVID, que es preventivo, digamos, si yo me entero, denunciarlo, porque puede generar impactos muy importantes, digamos, en la gente que entra en ese circuito, y son procedimientos que no son válidos, ¿sí? Bueno, fíjense en ustedes que esos son ejemplos de controles preventivos para frenar los contagios. Son todas acciones que yo estoy definiendo para evitar, digamos, esta situación de llegar al contagio puntual. Yo les cuento que acá en Chaco, una de las cosas que se hizo muy buena es que el gobierno generó una plataforma digital, que por ahí capaz que algunos, o sobre todo los papás de ustedes, por ahí se quejaron y que había que sacar el permiso y demás. Pero bueno, esa plataforma digital realmente es un excelente ejemplo de lo que es el control preventivo, porque yo, para poder sacar un permiso, para poder circular, para hacer el tema de las actividades turísticas, por ejemplo, hay que registrarse en esa página, y el hecho de registrarme permite tener información, y permite, sobre todo, digamos, en el caso de los emprendimientos turísticos que están dando una actividad, o los mismos gastronómicos, cuando, digamos, en la época que se sacaba permisos para poder ir a la actividad, la persona que se registraba en esa plataforma lo que hacía es una declaración jurada de que está sana. Entonces yo tengo un elemento de que la persona que va a venir a mi actividad declara estar sana. Bueno, ahora si la declaración no es válida porque mintió, es otro tema. Pero yo, teniendo esa plataforma, estoy ejerciendo un control preventivo, ¿sí? Porque sé que la persona que viene no tiene síntomas, al menos. Puede ser, sí, portador y no haberlo sabido nunca, pero bueno, ya es otro tema.
yo prevengo de que la gente que va a entrar a la actividad turística o que va a entrar al bar hizo una declaración jurada que está en buen estado de salud. Y fíjense en que esa herramienta la puso el gobierno, la usamos muchísimo y la seguimos usando en los establecimientos turísticos y nos sirvió como una herramienta de control muy importante porque para poder ir a hacer la actividad la persona se tiene que registrar, tiene que tener el permiso y yo sé que, digamos, conoce las normas, conoce las pautas y que está en condiciones de salud adecuadas. Bien, bueno, esos son ejemplos de controles preventivos y fíjense en que en este caso la herramienta que utilizan los emprendimientos turísticos es una herramienta que está puesta por el gobierno y que no está, digamos, dentro de la organización. Tiene la flexibilidad que me permite que yo pueda bajar de la plataforma, pueda bajar planillas de Excel en donde tengo todos los datos de la persona que va a asistir y tengo, en caso de que después yo me entere que esa persona, digamos, ha tenido ejemplo que está ahora con COVID, yo puedo hacer un seguimiento de qué otras personas estuvieron en el establecimiento en el mismo día, como para generar algún tipo de acción, ¿sí? Bueno, durante la actividad, acá como control durante la actividad, fíjese el que ya se contagió, qué herramientas de control hay y la detección rápida, ¿sí? En los países en donde se trabajó con la detección temprana es en donde menos casos, digamos, de contagios han tenido. Detección temprana y aislamiento, que son acciones, digamos, de control justamente para que esto no, el virus no continúe circulando. Bien, y posterior a la actividad, un ejemplo de control posterior a la actividad son las estadísticas que se hacen de los casos día a día que nosotros estamos teniendo, digamos, cuál es el crecimiento y que obviamente en base a eso se analiza, se ve las tendencias, se ve los lugares, digamos, de mayor caso de rebrote y obviamente se toman acciones correctivas. Que nos gusten o no, bueno, las acciones esta de volver a una fase anterior es consecuencia de que obviamente algunas cuestiones no estamos cumpliendo y estamos de nuevo en una fase anterior. Bien, llegamos exacto a tiempo 29 para que no lleguen tarde a la clase práctica. Ahí terminamos de ver todos los conceptos. Revisen, lean, relean, estudien y en la clase que viene si tenemos alguna duda vamos revisando. Hola Analia, recién te veo, ¿cómo estás? Estás sin voz. Ah, está. Todo bien, hola, buenas tardes. Estuve conectada, pero estaba haciendo planillas, así que entonces mantuve la cámara apagada, pero estaba escuchando la clase. Bueno, nos vemos, gente, nos vemos en la clase de práctico. Estaba viendo la planilla justamente de los trabajos finales de los chicos. ¿Cómo están ustedes con temas parciales y demás, aparte del parcial? Se corta, Moni, tu Mañana chat. tenemos un parcial, profe. Tu chat, tu grabación. Ahí volviste, Analia, se te había cortado. A vos se te había cortado. Va, a mí me pareció que a vos se te había cortado. Sí, profe, Mónica, a usted se le cortó. Sí, profe. Levanten la mano si quieren que tengamos clase o carita feliz y vemos. Profe, Ahí estás. profe, yo no puedo el sábado porque trabajo. El sábado me quedé porque era mi cumpleaños y me dieron el día más. Profe, ¿cómo dijo que sí, que no para el sábado? No.
profe, a mí se me complica por el trabajo. De última, si lo podemos hacer el viernes. Ah, pero si no, no, imposible los sábados poder participar. Profe, ¿qué dijo? Porque a mí se me cortó la conexión. No, a la profe no se la escucha. A ver si se vuelve a conectar, pero sí tuvo un problema de conexión. Bueno, la profe creo que preguntó si tenían parciales como para ver ese tema de la organización de la clase del sábado. De todos modos, yo creo que ella va, si hay algunos que estén de acuerdo, va a hacer igual para los que pueden, digamos, una clase, pero vamos a esperar. Le voy a decir en todo caso que me confirme. Para los que están en mi clase les aviso ahora enseguida. Ahí veo unas manitos para abajo, unas manitos tristes, unas caritas tristes. Profe, ¿nos desconectamos nomás? Y yo me tengo que conectar a mi clase, así que... Profe, no, sí. ¿nos podrían avisar por el SIU si hay? En todo caso le voy a decir, en ese caso cada uno de los profesores de práctico tendría que avisar si hay clase el sábado. Ah, bueno, profe, gracias. Ok, profe. Gracias. Dale, chao, chao. Chao, profe. Avisa, profe, por el WhatsApp si hay, así es más directo. Les avisamos. Les avisamos.